le bendiga, pastor. Bueno, muchas gracias, pastor querido, pastor, amigo, compañeros de época. Así que es un privilegio para mí poder compartir con ustedes. Y bueno, si hay algún pastor que no le puedo decir que no, es al pastor Matías, porque a los amigos es difícil negarles algo, ¿no? Más cuando son personas que aman a Dios, aman la obra, aman la iglesia que pastorean. Y para mí cada vez que me invita vuestro pastor, hermanos, es un verdadero privilegio. Y lo digo de todo corazón. Conozco el pastor que tienen y han sido bendecidos por Dios realmente con el ministro que les ha mandado, un hombre de oración y de acción. Eso es muy importante. Así que le agradezco una vez más, pastor, y ojalá podamos cumplir algunos de los anhelos que tenemos ahora que estamos más cerca de poder participar juntos en el evangelismo público. Ni bien se vayan los bichos, ahí salimos a cazar almas para Cristo. Feliz sábado, Dios los bendiga. El tema que quiero conversar con ustedes está en San Mateo capítulo 24. Si ustedes tienen su Biblia, yo no tengo nada para proyectar porque estoy desde el celular. Por lo tanto, el celular no me permite hacer proyecciones. Pero miren, hay tanta pantalla en esta época. Lo iba a hacer desde la PC, que allí sí puedo pasarles diapositivas, pero vamos a charlar cara a cara. Biblia en mano, mirándonos la cara de pantalla que tenemos todos ahora. Y vamos a disfrutar de la Biblia en la mano, ya que la mayoría usa celulares, así que nadie se va a distraer porque no puede, el que se nos esconde y no quiere mostrar la cara, podemos pensar mal, que dejó ahí puesto y se fue a hacer otra cosa. Así que den la cara, por favor. Hermanos, Mateo 24. Mateo 24. Capítulo 24, San Mateo 24. Acá yo tengo ya lista mi Biblia. Cuando hablamos de las señales del tiempo del fin, lo primero que se viene a nuestra mente, es lo que aparece allí en el los versículos 6 y versículo 7, y se vienen básicamente 4 señales del tiempo del fin, que hemos escuchado predicaciones y vamos a seguir escuchando predicaciones sobre este tema. A Jesús le preguntaron los discípulos, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo. Allí ustedes encuentran la pregunta en Mateo 24, versículo 3. Jesús arranca hablando, en primer lugar, advirtiendo, versículo 4, que nadie los engañe. Es decir, que antes de ver guerras, rumores de guerras, hambre, enfermedades, terremotos que representan a los desastres naturales, de la naturaleza, tenemos que cuidarnos de los engañadores. Eso fue lo primero que dijo Jesús. Miren que nadie los engañe. Por lo tanto, para que no nos engañen, tenemos que ser estudiosos de la palabra de Dios y, por supuesto, el pueblo adventista, tengo 2 libros yo acá, pero todos esos libros que ustedes ven, a ver si levanto un poquito más mi celular, los que ven allí a mis espaldas, ven allá arriba, bueno, esos libros son los libros del Espíritu de Profecía, infaltables en la biblioteca de un pastor, pero debieran ser infaltables en la biblioteca o en el celular de un cristiano, especialmente de un adventista del séptimo día. Entonces, para que nadie nos engañe, tenemos que repasar libros que realmente no vayan contra la Biblia, todo lo contrario, que nos ayuden a amplificar lo que dice la Biblia sin salirse de lo que dice la Biblia. Por eso los escritos de Elena de White son realmente extraordinarios. Entonces, así tienen ustedes una señal, que nadie te engañe, que nadie te engañe. Y en el tiempo del fin, los peores engaños son los que vendrán desde adentro, no desde afuera. Eso nosotros lo tenemos que tener muy claro. Es decir,
Los engaños no vendrán del mundo ateo, los engaños no vendrán de los no religiosos. En realidad, los peores engaños se levantarán dentro del cristianismo. Y cada pastor le hablará a su iglesia cristiana. Yo le hablo a la iglesia que me toca pastorear, a mis hermanos en la fe, mis hermanos adventistas, pero lo mismo le diría a un hermano evangélico, un hermano pentecostal, a alguien de la iglesia católica. Los peores engaños se van a levantar dentro de la iglesia. Por eso hay que estar preparados. Solamente podemos estar seguros de que no seremos engañados si somos personas que, llenos del Espíritu Santo, a raíz de una vida de oración, hacemos de este libro nuestro libro de texto que le dé base a nuestro pensamiento, a nuestra filosofía de vida. Luego, Jesús va a empezar va a seguir advirtiendo. En el versículo 5 dice, miren que van a venir muchos en mi nombre, algunos hasta van a decir yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y luego de esas advertencias vienen las señales que tanto conocemos. Versículo 6, oiréis de guerras, rumores de guerra, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Así que allí están las guerras. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá enfermedades o pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y ya habíamos nombrado las guerras. 4 señales terribles que se están llevando muchas vidas. La principal de ellas son las guerras. Poco se habla, pero en realidad las guerras se llevan mucho más vidas que todos los que pudiéramos sumar, incluso en cuanto a las enfermedades. Las guerras se llevan muchas vidas, se han llevado muchas vidas. Piensa en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en las guerras que se están dando en este momento, donde mueren personas. Hoy en estos meses nos hemos dado una tregua porque la gente está encerrada. No podemos salir ni a la guerra, pero hay muchos países, especialmente en los países del Oriente, que están en guerra permanentemente. 4 señales terribles. Desastres naturales, terremotos que dejan miles y miles de muertos, desastres naturales como las inundaciones, como las sequías, que no solamente pueden matar a las personas, sino que pueden arruinar la economía en un país, enfermedades incontrolables que asustan, como en este preciso momento el COVID-19, el coronavirus, que en realidad no ha causado tanto daño como otras, pero evidentemente es un virus con el potencial de, si se descuida el país, de colapsar todo el sistema de salud. El hambre, muchas personas. Se calcula que cada 14, 15 segundos muere una persona de hambre en el mundo. Eso es terrible. Para morirte de hambre tenés que pasar varias semanas sin que te haya caído un solo nutriente al estómago. Por lo tanto, empiezan a colapsar los órganos, uno a uno, los órganos vitales. La piel comienza a pegarse a los huesos, el cuerpo comienza a usar sus defensas y se empieza literalmente a comerse a sí mismo, todas esas grasas que va reservando el cuerpo. O sea, es atroz morir de hambre. Debe ser una de las peores muertes, morir de hambre. Pero bueno, son señales del tiempo del fin que Jesús las dijo y están. Sin embargo, si ustedes prestan atención, todas estas cosas que parecen terroríficas, morir de hambre, morir en una guerra, morir en un desastre natural, o morirse por alguna enfermedad como este virus, como el HIV y cuántas otras enfermedades, el cáncer, que azotan al mundo y que no se las puede controlar, enfermedades a nivel mental, como la depresión, por ejemplo, que lleva prácticamente casi a 1 millón de personas al suicidio cada año. Son enfermedades temerosas, terribles. Pero Jesús dice en el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Entonces es ahí donde uno comienza, pero ¿cómo? A ver, con todo este cuadro que el pastor nos acaba de presentar,
Y recién estamos hablando del principio de dolores, ¿sí? Esos cuadros terroríficos que presentan estas 4 señales son apenas el principio de dolores. Y nos estaremos preguntando, las personas que están escuchando por YouTube o por Facebook, o que vean en un futuro esta grabación, tenemos que esperar cosas peores que el hambre, la guerra, la enfermedad, los desastres naturales. Hay cosa peor que esa, hay cosa más aterrorizante que estas 4 cosas que ya hemos visto. Jesús dijo, esto es apenas principio de dolores. San Mateo 24, versículo 8. Entonces nos ponemos a pensar, ¿y qué otra cosa más dolorosa que esta tenemos que esperar? En realidad, si ustedes notan, estas 4 cuestiones nosotros no las podemos controlar. Sí, individualmente podría cuidarme y tener un estilo de vida más saludable, por ejemplo, para poder evitar alguna enfermedad propia del estilo de vida, una alimentación un poquito más correcta. Pero ¿qué le vamos a hablar de una alimentación correcta, no sé, a países asiáticos o africanos que solamente pueden ir a buscar alimentos a la basura que viene quizás de países desarrollados? ¿Qué le vamos a decir a esa gente? Trate de buscar en la basura algo saludable. Nosotros que estamos de este lado, que todavía tenemos la posibilidad de elegir qué vamos a comer, ya sea que tengamos poquito o mucho para comprar, tenemos la posibilidad de decir, esto lo voy a evitar porque sé que acarrea enfermedades graves. Podríamos decirle a una persona, deje de fumar, abandone el alcohol porque mire la cirrosis, el cáncer, pero individualmente, pero es muy poco lo que podemos hacer por el hambre a nivel mundial. ¿Qué podríamos hacer nosotros para evitar una guerra a nivel mundial? Apenas podemos aspirar a no estar en guerra en nuestra propia familia, a no estar en guerra en nuestro propio matrimonio, con nuestros hijos, pero lo demás son cuestiones externas, escapan a nosotros, están otros intereses en juego, el petróleo, el agua dulce y cuantas otras cuestiones donde hay alimentos. Podemos hacer muy poco por eso. En cuanto a los desastres naturales, es muy poco lo que podemos hacer individualmente, excepto tomar conciencia. Y en nuestro hogar, ¿qué puedo hacer? Y cuidar el agua, tratar de contaminar lo menos posible, pero a la vez hay más de 7.000 millones de habitantes que habitan este mundo, que gran parte de ellos no toman conciencia, por eso vivimos en un mundo tan contaminado con tantos desastres naturales. Y así podríamos hablar de las 4 señales. Son señales que escapan prácticamente de nuestras manos, que afecten al mundo. Entonces Jesús, hablando individualmente, a mí me dice, mirá que esto es principio de dolores, porque es muy poco lo que puedes hacer. Aún los mejores vegetarianos se pescan un cáncer y mueren. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos a veces al endiosar un estilo de vida, enseñando que con este estilo de vida no me voy a enfermar. Nosotros con nuestro estilo de vida honramos a Dios y punto. Después si me enfermo y si la enfermedad llega, podrá ser hereditaria, habrá un montón de factores, pero yo honré a Dios con mi forma de vivir y eso es lo que cuenta. Por lo tanto, las personas no debieran procurar, bueno, yo como me alimento bien, soy mejor cristiano. Como dejé de comer tal cosa, soy un mejor hijo de Dios. De ninguna manera. Nosotros hacemos lo que hacemos para honrar a Dios, no para que Dios nos vea mejores, porque en definitiva somos todos pecadores. Nosotros tenemos que honrar a Dios con lo que hagamos y punto. No soy mejor que nadie por lo que como dejo de comer, por cómo me visto. Dios va transformando el carácter de las personas día a día y cada uno un poquito más, un poquito menos, a la medida que se lo permitamos, Dios va transformando la vida. Pero lo peor está por venir. Y Jesús lo dijo. Esto es principio de dolores. Y acá arranca lo serio realmente. En el versículo 9
en adelante. Ahora Jesús va a hablar, bueno, ¿qué es lo peor que vamos a tener que enfrentar? Dice en el versículo 9, entonces los van a entregar a tribulación, los matarán y serán aborrecidos de todas la gente por causa de mi nombre. Y acá la cuestión se sale de enfermedades, de desastres naturales, se sale del hambre, se sale de las guerras, y ahora ya se centra en una cuestión que tiene que ver con la falta de aprecio y de respeto por lo que creen otras personas y por lo que profesan. Y eso sí que es grave. Eso sí que es grave porque ya tiene que ver con el carácter de la persona. Si yo no puedo respetar cómo piensa mi hermano que está sentado al lado en el banco de la iglesia, si en una junta de iglesia salimos todos enojados y medios peleados por un punto de vista diferente y todo me lo tomo personal y me están persiguiendo, si yo no puedo respetar al otro y soy capaz de hacerle una persecución ideológica, eso ya tiene que ver con mi carácter. Y Jesús advierte que en el tiempo final van a haber personas que no van a soportar la forma de vivir de otros, especialmente aquellos cristianos que vivan sus vidas conforme a la palabra de Dios y no se muevan de allí. Es decir, lo que sostengan lo van a sostener, su estilo de vida, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y esa forma de vivir va a despertar en otras personas cuyo carácter está distorsionado y va a provocar que esas personas busquen a aquellos que no soportan cómo viven de acuerdo a la palabra de Dios y realmente los lleven a vivir en una verdadera tribulación, una manera difícil de vivir, incluso intentar quitarles la vida, como ya sucedió al principio cuando el cristianismo se inicia, luego que Jesús asciende al cielo. Ustedes saben que de los 11 discípulos que quedaron, 10 murieron martirizados, solamente Juan murió de viejito en una isla. Es decir, desde el principio ya hubieron personas que persiguieron a los cristianos e incluso les quitaron la vida. Y a lo largo de toda la historia hubieron persecuciones contra los cristianos. En la Edad Media, por ejemplo, piensen en la época de grandes predicadores como Juan Hus, Martín Lutero, las hogueras que se encendían para quemar vivos a aquellos que creían en la palabra de Dios y en esa época no se aferraban a un liderazgo religioso como el que pretendía, por ejemplo, imponer el papado. Una creencia donde la Biblia no existía, sino era lo que decía la tradición y lo que desde el papado se intentaba imponer a las personas. Todos aquellos que empezaron a protestar contra este sistema fueron perseguidos. Martín Lutero fue el que parte ese sistema en dos y se rebela contra eso y es perseguido. Dios lo protege, por eso no lo mataron en una hoguera, no lo quemaron en una hoguera. Bueno, Jesús dijo que va a haber personas con un carácter tan distorsionado que van a hacer eso. Y finalmente el cristiano va a ser aborrecido. Y que te aborrezcan significa que te van a despreciar. No vas a tener cabida en ningún lado, simplemente por ser cristiano y aferrarte a la palabra de Dios. Por eso, lejos de que el cristianismo sea para cobardes, como dicen algunos, para los débiles, como dicen otros, el cristianismo está hecho y diseñado para gente valiente. Como dijo San Pablo, nosotros no somos de los que retrocedemos, dijo San Pablo, ¿no? El cristianismo ha sido diseñado, ha sido hecho para personas valientes, para personas, hombres y mujeres de corajes, hombres y mujeres de valor, que por amor a Cristo y amor a su palabra, se van a bancar la que venga, porque ellos saben que han depositado su vida en una fe y una esperanza que no falla. Y eso les va a llevar a ser aborrecidos por todos. ¿Estás preparado para eso? ¿Estás preparado? Si hoy no te aguantás con tu hermano de iglesia, cualquiera sea la religión que profeses, porque cuando un tema sale al aire, sale para muchos y me puede estar escuchando alguien que no es adventista, es evangélico, es pentecostal,
Si hoy no te aguantás con tu hermano que se sienta a tu lado, si hace rato que no te saludás con tal familia porque un día, no sé, no te saludaron, te ignoraron, no te eligieron para tal cargo, qué difícil que va a estar cuando haya que enfrentar a aquellos que te aborrezcan. Por eso el cristianismo está diseñado para valientes, para corajudos, que tengan el coraje de aceptar a Cristo y de dejarse transformar por Él, para que entre hermanos, entre el cristianismo, debiéramos ser tolerantes y dejarnos llevar todos por una misma palabra, la verdad de la palabra de Dios. Pero como muchos cristianos se van a dejar llevar más bien por lo que les dicen sus ministros, sus sacerdotes, y van a ser desviados de la verdad, sigue diciendo Jesús algo que asusta aún más. Versículo 10, comienza la serie donde Jesús va a usar la palabra muchos. Dice, muchos tropezarán entonces. Muchos tropezarán. ¿Quiénes son los que tropiezan? No está hablando acá de ateos, de gente que no acepta a Cristo. Para tropezar en el camino tenés que estar viviendo la verdad de Cristo. Para tropezar tenés que venir por el buen camino. Tropezás y te caes. El que ya viene viviendo una vida infiel, una vida lejos de la verdad bíblica, ya viene no queriendo aceptar los mandamientos, no queriendo aceptar, por ejemplo, que el sábado es el día de reposo, es decir, quiere adorar a un Dios verdadero en un falso día. Los que tropiezan son los que vienen por el camino que Dios ha preparado. Y dice que son muchos los que van a tropezar. Y aquellos que tropiecen, dice, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Entre los que tropiezan, hablando de cristianos que profesan una fe bíblica, entre los que tropiezan ahora comienzan a entregarse unos a otros. Voy a usar como ejemplo a mi amigo el pastor Matías. El pastor Matías tropieza, se cae de la verdad y se convence de otras verdades. Entonces él va y dice, yo les voy a mostrar a alguien que yo sé que está predicando la verdad y yo sé que incluso está usando los medios, a esa persona hay que silenciarla, hay que callarla. Bueno, de eso se trata, entregarse unos a otros. Entregar a nuestros hermanos. El que tropieza se transforma en todo lo contrario, es decir, se vuelve de un Pablo a un Saulo. ¿Se acuerdan que Saulo arranca persiguiendo a los cristianos? Cuando se encuentra con Jesús, deja de perseguirlo y ahora comienza a predicar a Cristo para llevar gente al cristianismo. Porque Pablo, siendo Saulo, deja el camino del engaño en el cual estaba y entra en el camino de la verdad. Bueno, en este caso, los que tropiezan en el tiempo del fin se vuelven, retroceden y comienzan a entregar a sus hermanos. Otra vez, un carácter distorsionado. Solamente un carácter distorsionado podría llevar que un día mi amigo, el pastor Matías, me entregue a mí, habiendo sido su amigo, su hermano en Cristo y su colega pastor. Solamente un carácter distorsionado puede hacer eso. Y créanme que va a suceder. Padres que entregarán a sus hijos, porque sus hijos aceptaron la fe cristiana y los padres se entregarán a sus hijos, los echarán de sus casas. ¿Cuántos son echados de las casas porque aceptan la fe cristiana? Es increíble que un padre pierda el amor por un hijo que ha decidido encaminar su vida para bien. Bueno, en este tiempo final eso lo vamos a ver con mucho más agresividad, incluso con leyes que procuren que eso se haga. Sigue diciendo el versículo entonces que se entregarán entre ellos, se entregarán unos a otros y entre ellos se van a aborrecer. Por eso a mí me asusta cuando dentro de la iglesia las personas están en guerra. A mí como pastor me asusta, me entristece, me inquieta cuando los líderes de la iglesia entre ellos están así en pugna, en tensión, en permanente choque, donde ya no es una cuestión de que no comparto cómo pensás, pero te aprecio, sos mi hermano, porque no estás distorsionando una verdad bíblica, sino que para vos la iglesia debiera ser roja y para mí debiera ser azul. Pero cuando ya llegamos al punto de empezar a aborrecernos, de empezar a sabotearnos unos a otros, tengamos cuidado, porque Jesús avisó de esto
No vaya a ser que estemos tropezando y hacer tropezar a otros. Por eso en este momento uno tiene que preguntarse, yo como cristiano, en este caso cristiano adventista del séptimo día, ¿cómo me manejo dentro de la iglesia? ¿Cómo trato a los demás? ¿Cambia mi vida cuando me dan un liderazgo dentro de la iglesia? Me dice, vas a ser director de joven, vas a ser anciano, vas a ser directora del Ministerio de la Mujer. Entiendo que me dan la posibilidad de servir o que me han dado poder. Y cuando alguien entiende, cuando un líder cree que se le ha dado poder, hace daño. Pero cuando entiende que se le ha dado la posibilidad de servir como Cristo, que se hizo siervo a nosotros, es una persona de valor. ¿Cómo soy como pastor? ¿Cómo soy como dirigente de la iglesia, como presidente de campo, como un departamental? ¿Cómo soy? ¿Qué estoy haciendo con la posibilidad de servir que me han dado? ¿Me han dado servicio? ¿Me han dado poder? Todo eso tenemos que nosotros observar en nuestra vida. Y eso se trata de nuestro carácter. ¿Ha sido transformado mi carácter? Está siendo transformado, porque si mi carácter no está siendo transformado, yo voy camino a cumplir estas señales que son mucho peores que la guerra, la enfermedad, los desastres naturales, el hambre. Porque yo estas 4 señales no las puedo manejar. Apenas puedo decidir compartir mi alimento, apenas puedo decidir no ser yo el que haga la guerra, apenas puedo decidir cuidar mi salud para ver si en su misericordia Dios me ayuda a evitar alguna enfermedad, en fin. Pero esto que estamos leyendo ahora sí se trata de mí, se trata de mi carácter y si realmente está siendo transformado. Por eso el verdadero problema para el cristianismo no son estas 4 señales, porque eso va a suceder. El verdadero problema soy yo. Elena de White lo dice de manera muy clara en su libro El Camino a Cristo, página 42, dice así: la guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás hayamos tenido. El rendirse a sí mismo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha, mas para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse antes a Dios. ¿Cuál es la mayor guerra que vamos a tener que batallar en esta vida? La guerra contra nosotros mismos, mi carácter, mi forma de ser. ¿Soy un servidor de Cristo o voy avasallando por la vida? Voy atropellando con mi forma de ser, con mi forma de pensar, que todavía no ha podido ser transformada para que ya no sea mi forma de ser, sino que sea la forma de ser de Cristo. No es mi forma de pensar, no es lo que yo creo, sino lo que la palabra me enseña. Y yo ya no impongo lo que yo quiero, sino simplemente comparto lo que Dios ha hecho en mi vida. Y las personas dicen, no es que usted piensa así, usted se está guiando por lo que dice la palabra. Claro que sí. Yo estoy obedeciendo a mi Señor. Y ahí la cosa cambia. Dice el versículo 11, vuelve con la palabra muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y acá subrayo algo. Los falsos profetas de los que hay que temer realmente no son los de afuera, no son los de otra religión, sino son los que se van a levantar dentro de la propia iglesia. Y ya los estamos viendo. Dentro de la propia iglesia ya hay teólogos, por ejemplo, que enseñan que el Espíritu Santo no es Dios, por decirte algo. Eso es terrible, es tremendo. Ya tenemos una religión que enseña que el Espíritu Santo es una fuerza activa de Dios. Ahora, teólogos adventistas, líderes adventistas o cristianos enseñando que el Espíritu Santo no es Dios, que Jesús no es Dios. Bueno, Jesús dijo, muchos se van a levantar falsos profetas. Vamos a empezar a escucharlo de nuestros púlpitos, empezar a leer ideas escondidas en los libros de nuestros teólogos, de nuestros líderes, de nuestros ancianos, a quienes se les llama disidentes, pero en realidad muchos están allí solamente esperando la oportunidad o diseminando minuciosamente sus ideas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y otra vez una cuestión de carácter, porque si realmente el carácter hubiese sido transformado por el Espíritu Santo, esas personas jamás aceptarían aberraciones bíblicas
como las que acabo de nombrar. Elena de White dice que muchas grandes luminarias, grandes predicadores que alguna vez nos hicieron temblar con la verdad que predicaron, se apagarán. Grandes líderes, ancianos, hermanos que fueron realmente temerosos de Dios, en el tiempo final se apagarán e irán en contra de la verdad. ¿Se dan cuenta por qué Jesús dijo, esto que les hablé de guerras, hambre, desastres naturales, enfermedades, es solo principio de dolores? Porque la verdadera batalla es contra mi carácter. Si mi carácter no es transformado, mi vida va a ser un auténtico desastre en todos los aspectos, aun cuando yo lo pueda disfrazar con un buen traje y una corbata y una Biblia bajo el brazo y yendo todos los sábados para la iglesia. Puedo disfrazar muchas cosas, pero el carácter, Elena de White dice, es en la crisis donde se muestra el carácter. Son las crisis las que revelan nuestro carácter. Y llegamos al punto clave, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y presten mucha atención, amigos oyentes, hermanos oyentes. Cuando habla de que el amor de muchos se va a enfriar, otra vez, no está hablando de gente que no cree en Jesús. Y quiero llevarlos para que podamos ver, a ver, de qué se trata el amor. Cuando acá habla del amor que se va a enfriar, el amor tiene una definición. Primera de Juan, capítulo 4. Primera carta de Juan, capítulo 4. ¿De dónde viene el amor? Ese amor que se enfría. Para que el amor se enfríe, tiene que haber sido amor verdadero. Si no, no es imposible. El amor falso directamente ya es un témpano, ¿verdad? Es el amor falsificado. Lo que dice Pablo, ¿verdad? Si yo hablara en lengua, si hiciera esto, si supiera todas las profecías, si entregara todos mis bienes, si diera mi cuerpo, dice, para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Pero ¿cómo? Una persona que entrega sus bienes, que da todo, no tiene amor, y es posible que no, que lo esté haciendo por aplausos, para que lo vean, para que salgan los titulares en el boletín. Pablo dijo, hasta puedo entregar mi cuerpo para ser quemado, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Por lo tanto, primera de Juan capítulo 4, versículos 7 y 8 dicen lo siguiente. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? Exacto, de Dios. ¿De dónde viene el verdadero amor? De Dios. Es decir, yo acepto a Dios, acepto su verdad, y el Espíritu Santo comienza a hacer nacer en mí los frutos del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, benignidad, dominio propio. Tiene que ver con el carácter. Entonces dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es decir, aquel que ama, aquel que tenía amor, lo tenía porque había conocido a Dios. ¿Se entiende? El que ama era porque había conocido a Dios, porque Dios es amor. Y acá Jesús dice que en el versículo 12, que por haberse multiplicado la maldad, el amor genuino que tenían, se va a enfriar. Por lo tanto, acá está hablando de personas que habían aceptado a Dios, que habían nacido de Dios, que habían aceptado la verdad de Dios, pero al multiplicarse la maldad a su alrededor, sus caracteres fueron probados, no habían sido pulidos ni transformados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, les fue más fácil unirse a las grandes masas y esa maldad les enfrió el amor. Jesús dijo que si Jesús es amor, Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Si el amor lo podemos ver en Cristo, el amor se trata de la verdad de Cristo obrando en nuestra vida y de allí sale toda obra buena que yo pueda hacer, toda obra de caridad, los comedores, lo que ustedes quieran. Pero todo eso tiene que nacer de Dios morando en mí a través del Espíritu Santo. Y dice Dios, hablando de que lo peor está por venir, que el amor de muchos se enfría. Y esto es lo más triste que estamos viendo en el cristianismo en general. Ya lo hemos visto algunos siglos atrás, cuando cristianos
aniquilaron a millones de cristianos. Por ejemplo, la Inquisición, la persecución de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, sobre aquellos cristianos que querían creer en la Biblia y no querer aceptar las tradiciones. Mataron a millones de cristianos. Cristianos persiguiendo a cristianos. No por casualidad, Gandhi, a quien se lo identifica como uno de los que realmente peleó por el verdadero amor, la unidad, él dijo, él fue sincero, si yo no soy cristiano, es por culpa de los cristianos o es gracias a los cristianos. Es decir, Gandhi nos dijo, yo podría haber sido cristiano por mucho gusto, pero yo los he visto cómo se tratan. Yo los he visto cómo se dañan y cómo se matan unos a otros. Entonces prefiero no ser cristiano. Qué triste es cuando el amor en el cristianismo se enfría, cuando el amor en tu iglesia se enfría. Saben, hoy hay muchas iglesias que son auténticos freezer, que lo único que hacen es producir hielo, producir frío. Por eso hay tantas peleas dentro de la iglesia. Por eso hay tantos celos entre ministros, entre dirigentes, donde se lucha más por el poder que la posibilidad de servir. En la misma iglesia, a nivel local, estoy esperando a ver qué puesto se me da más que la oportunidad de servir sin que jamás se dijera mi nombre al frente. Cuando el amor se enfría, la iglesia no le da cabida al poder del Espíritu Santo. Elena de White fue muy clara, dice que la obra va a comenzar con mucho más poder como la que va a terminar con mucho más poder del Espíritu Santo como la que comenzó en el día del Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los cristianos, el amor fue lo que los identificó a ellos. Estaban unánimes juntos, compartían todo lo que tenían. Dicen, nadie pasaba necesidad, dice los primeros capítulos de Hechos. El que tenía algo lo vendía, lo traía a los apóstoles para compartir con el que tenía menos. Morían juntos, morían abrazados en las hogueras, por amor a Dios, y se amaban entre ellos. Pero cuando el amor se enfría, lo único que podemos esperar de un cristiano con el amor frío es traición, es daño, pero no un daño a todo vapor, a todo dar, es un daño sigiloso. Entonces yo quisiera animarlos, hermanos, y con esto quiero cerrar, quisiera animarlos de todo corazón a que analicemos nuestro carácter, porque de eso se trata el gran conflicto, la lucha entre Dios y Satanás. ¿Quién va a transformar nuestro carácter? ¿A quién vamos a rendir finalmente gloria? ¿Cuál va a ser nuestra decisión final? Si nos sometemos al enemigo, él nos va a usar como quiera. Cuando los 4 vientos que sostienen esos 4 ángeles del Apocalipsis sean soltados, que representan que las pasiones humanas ya no serán más sostenidas por Dios, sino que serán soltadas y Satanás allí podrá usar como él quiera a aquellos que se les enfríe el amor y a aquellos que nunca aceptaron las verdades bíblicas, va a ser terrible. Es decir, si creemos que hemos visto todo en cuanto a maldad en los seres humanos, créanme que todavía no hemos visto nada, absolutamente nada de lo que vamos a ver de personas dentro de la iglesia con un carácter no transformado por el Espíritu Santo, y peor aún, cuando se les da el liderazgo o obtienen el liderazgo y no están siendo dirigidas por el poder del Espíritu Santo. La capacidad de daño que tienen es terrible. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? En primer lugar, suplicarle a Dios ser llenos del Espíritu Santo cada día. Por lo tanto, eso requiere una vida de oración y de estudio de la palabra de Dios. Pedirle a Dios que transforme nuestro carácter. Porque antes de que se cierre la puerta de la gracia, nuestro carácter ya tendrá que haber sido transformado. Así que acá ya no hay más discusión si podemos dejar de pecar o no podemos dejar de pecar antes de que Jesús venga. Por supuesto que tiene que ser transformado nuestro carácter. Nadie va a quedar del lado de los que son salvos cuando se cierre la puerta de la gracia si sigue aferrado al pecado. Por lo tanto,
Es el deber del Espíritu Santo convencernos de pecado, de justicia y de juicio antes de que se cierre la puerta de la gracia. Por lo tanto, deberemos abandonar la vida pecaminosa antes de que se cierre la puerta de la gracia. No lo podemos hacer por nosotros mismos. Es la gracia de Cristo, aquel sacrificio en la cruz, cuando yo lo acepto, obrando en mí, ese proceso de la santificación, porque la justificación es la que se dio en el momento. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, dijo Pablo. Creemos y la justicia de Cristo se acredita en nuestra vida. Pero en lo que nos quede de vida o lo que nos quede hasta que Jesús venga, comienza un proceso de santificación. Y allí soy yo el que tengo que ver. ¿Le permito a Cristo cada día que transforme mi carácter? ¿O cada día soy un poquito peor que ayer? Después de 15, 20 años, 30 años de cristianismo, de adventismo, ¿soy peor o mejor? ¿Cómo soy después de 5 años de estar en la iglesia? Te bautizaste el año pasado, hace un año. Te bautizó el pastor Matías hace 2 años, cuando llegó al distrito. ¿Cómo es tu carácter? ¿Qué pueden ver las personas? De eso se trata el gran conflicto. ¿Podrá Dios transformar el carácter de sus hijos para que finalmente sus hijos se pongan del lado de Él? ¿O finalmente Satanás enfriará el amor de ellos, de aquellos que habían aceptado la verdad, y se convertirán incluso en perseguidores de sus hermanos? Eso depende de vos, depende de mí. No puedo hacer nada por las señales globales, como lo expliqué antes, pero puedo hacer todo para permitirle a Dios que cambie mi carácter. Y el día que Dios comience a transformar seriamente nuestro carácter, porque yo se lo permito, por fin vamos a deponer las armas en la iglesia, vamos a aprender a amarnos, vamos a amar la misión que Jesús nos dio, nos vamos a cuidar unos a otros y nunca más se oirá de que fulano dijo tal cosa de fulano, de que aquel ofendió a aquel otro, de que aquella iglesia se ofendió por lo que hizo la otra iglesia, porque serán uno. Jesús dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvierais amor uno por los otros. Entonces el versículo 13 dice, mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Es decir, aquel que persevera en Cristo, porque Jesús dijo, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él prometió su compañía. Si yo me comprometo en aceptar cada día su compañía y persevero hasta el fin, es decir, mi carácter es transformado, ese será salvo. Y solamente un carácter transformado puede cumplir con la misión de Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino para todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es decir, el evangelio va a ser predicado para testimonio. Y el mejor testimonio, dice Elena de White, que podemos presentar ante las personas, el mejor testimonio del poder de Dios es una vida transformada, un carácter transformado. Ese es el mejor testimonio, es tu mejor estudio bíblico, tu mejor fe de Jesús. Este era yo antes de conocer la verdad de Cristo y este soy yo ahora. Imagínate al endemoniado gadareno, el tipo que corría desnudo por los cementerios, que lo ataban con cadenas, rompía todo. Desnudo caminaba el hombre, corría como loco, se lastimaba con piedras, su cuerpo era una bola de heridas. Era un demonio, legiones, lleno de demonios. Se encuentra con Jesús, Jesús lo transforma. Y ahora se quiere ir con Jesús y Jesús le dice, no, dice, por favor, vete a tu casa, a tu parentela, y cuéntales cuán grandes cosas hizo el Señor por vos. Entonces, ¿qué tenía para hablar ese hombre si había estado un ratito nomás con Jesús? No tenía esencialmente una serie de doctrinas para presentar. Lo que él tenía para presentar era un carácter transformado. Y golpeaba una puerta. Y si la gente le abría la puerta y se asustaba, no, perdón, sí, yo sé usted, yo soy el loco del cementerio, yo soy el endemoniado, el ex endemoniado. Y ya estaba vestidito, cambiadito, arregladito. Pero ¿sabe qué? Me encontré con Jesús. Jesús transformó mi carácter.
soy una nueva criatura. No sé demasiado de Él, estoy aprendiendo, pero quiero decirte que Jesús va a transformar tu vida y allí viene el estudio doctrinal. Transformación del carácter, un amor que no se enfría. Solamente un milagro puede hacer eso, que en este tiempo final, pastores de la Iglesia Adventista, miembros de la Iglesia Adventista, líderes de la Iglesia Adventista, no se enfríe su amor y en vez de servir a Cristo, usen a Cristo para querer manejar la Iglesia, manejar a otros y hacer daño. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nuestro amor, lejos de enfriarse en este tiempo final, nuestro amor sea un amor que crezca cada día más, señal de que nuestro carácter está siendo transformado. Y de esa manera podremos perseverar hasta el fin y podremos predicar este evangelio a todo el mundo por testimonio y por fin Cristo vendrá a reclamar a los suyos. Este era el mensaje que quería dejarles. Oremos unos por otros, por la transformación diaria de nuestro carácter. Es lo único que llevaremos al cielo, un carácter transformado. Pastor Matías, le dejo la palabra a usted para el cierre. Excelente, excelente reflexión, pastor. La verdad que es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Como dice el pastor allí y también nuestro profeta, un carácter transformado, ¿no? Y cuando uno se pone a pensar cuántas cosas el Señor nos tiene que transformar, cuánto más tenemos que orar y pasar tiempo con Él, para que en la contemplación con Jesús, como dice el espíritu de profecía, podamos ser transformados en la contemplación con Jesús, ¿no? El espíritu de profecía dice que todos los días deberíamos pasar por lo menos 1 hora de nuestro tiempo meditando en la vida de Jesús y más en las escenas finales, ¿no?, de su vida. Gracias, pastor. La verdad que transmite la paz del cielo, pastor, así que lo vamos a seguir invitando. Gracias por la reflexión, ¿sí? Vamos a orar, si les parece bien. Agradecemos a todos los que estuvieron conectados. Agradecemos de forma muy especial allí al pastor Carlos, que se hizo este tiempito. Él tiene también su programa por Facebook. No sé qué día, pastor, pero yo lo veo seguido. No sé si Todos los días, todos los 21 a 30 horas. Todos los días, o sea que termina con nosotros y se va a su programa. Y arranco el ¿sí? programa, sí. Esta misma temática. Así que la ensayé Esta primero misma para temática. ustedes y ahora la vamos a volver a volcar. Así que si alguien lo quiere ver en repetido, se puede conectar con el pastor ahora en su Facebook, ¿cierto, pastor? Así es. Ya no le quedan vacantes en el Facebook. Me decía Pero se el puede otro ver día igual, que está en público. se puede ver igual, pero no tiene más vacantes porque ya agotó los 5.000, pastor, ¿cierto? Así Así es. que bueno. Solo a los famosos Facebook les da 100.000, 200.000 amigos. A los pobres como nosotros, 5.000 amigos nomás, no más que eso. Hermoso, la verdad que el tema fue muy lindo y vamos a pedirle a Dios en esta noche que el Señor siga transformando nuestro corazón y aquel versículo tan lindo que dice que Dios terminará la obra que empezó, ¿no? Amén. Que realmente la pueda terminar y transformar nuestro corazón. Ahí se unió Raúl, le mandamos un cariño a Raúl desde Ibarlucea, aunque vive en Baigorria. Y mañana, mis queridos, nos encontramos 9:30 de la mañana. Yo voy a publicar el link de YouTube de Radio Nuevo Tiempo. Estuve viendo y salió perfecto. Agradezco ahí a Rubén, que estuvo atrás de los controles. Así que salió perfecto. Ahí tenemos el link del pastor Carlos Vélez para que el que quiera verlo, ¿sí? Pueda seguirlo por allí. Así que gracias, pastor. Un gusto. Oramos juntos. Padre querido que estás en las alturas de los cielos,
De manera muy especial, Señor, queremos agradecerte este momento. Queremos agradecerte, Señor, la reflexión de tu palabra a través del pastor Carlos Vélez, que realmente, Señor, llegó a nuestro corazón. Pero queremos pedirte, Señor, que se pueda hacer carne en nuestra vida y tú puedas transformar, Señor, aquellos defectos de nuestra vida, amor propio, egoísmo, orgullo, vanagloria, Señor, y que solamente en nuestra vida se pueda ver tu nombre, tu reflejo, tu contemplación, Señor, y que reine en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra familia, los frutos del Espíritu, el amor, la paz, la benignidad, la confianza. Señor, ayúdanos a entregarnos por completo a ti para que tú puedas hacer la obra. Bendice al pastor Carlos, a toda su familia. Gracias por el tiempo invertido con nosotros. Y bendice a toda tu iglesia, Señor, aquí reunida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querida familia,